Nunca olvidaré el momento en que crucé las puertas de las nieves. Era el 10 de agosto de 1822, y el aire olía a algo que no debería existir, una mezcla de incienso rancio y metal oxidado, como si el pueblo entero estuviera sangrando en silencio. Mi nombre es Elena Cortés, y había venido desde Sevilla para enseñar en la escuela del pueblo. 24 años, recién titulada, llena de esperanza y estupidez a partes iguales. Creía que la educación podía cambiar vidas, que las palabras escritas en una pizarra podían iluminar mentes. ¡Qué ingenua fui! El carruaje me dejó en la plaza principal justo cuando el sol alcanzaba su cenit. Debería haber sido un momento brillante, vibrante, pero las nieves estaba sumido en un silencio que me hizo sentir como si acabara de entrar en una tumba abierta. Las campanas de la iglesia estaban cubiertas con tela negra. No había niños jugando. Las mujeres caminaban con la cabeza gacha, arrastrando los pies sobre los adoquines, como si cada paso les costara un pedazo de alma. Los hombres se reunían en las esquinas, pero no hablaban. Solo miraban hacia el horizonte con ojos vacíos, y nadie, absolutamente nadie, me miró directamente a los ojos. Arrastré mi baúl por las calles empedradas, sintiendo el peso de 100 miradas que nunca se posaban completamente sobre mí. Era como ser observada por fantasmas que no querían que supieras que estaban ahí. La casa que me habían asignado estaba al final de una calle estrecha con ventanas pequeñas que parecían rendijas en un rostro cerrado. La llave chirriaba al girar en la cerradura. Dentro, todo olía a humedad y abandono. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían sudarios. Dejé el baúl en el suelo y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver, en lo alto de una colina al este del pueblo, una mansión inmensa, 3 pisos de piedra gris, con torres en las esquinas y ventanas tan negras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. No sé por qué, pero en ese momento sentí frío. Un frío que venía de dentro, como si algo en mi pecho se hubiera congelado de repente. No mire hacia esa casa cuando el reloj marque las 12. Casi grité. Me giré y vi a una anciana en el umbral de la puerta. No la había oído entrar. Llevaba un vestido negro, completamente negro, sin adornos. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos eran claros como agua de manantial. Perdone, yo no escuché que tocara, dije, llevándome una mano al pecho. Nadie toca las puertas en las nieves, señorita. Las puertas se abren solas aquí. Entró lentamente, con un bastón que golpeaba el suelo de madera. Soy Lucía Ramírez. He vivido en este pueblo 72 años. He visto cosas que ninguna persona debería ver. Se acercó a la ventana y cerró los postigos con un golpe seco. ¿Qué casa es esa?, pregunté, aunque algo en mí no quería saberlo. La casa Morales. Su voz se volvió un susurro áspero. Y si valora su cordura, su alma y su vida, no se acerque a ella. Especialmente no el día 14. ¿El 14? ¿Qué hay el 14 de agosto? Lucía me miró entonces, directamente a los ojos, y vi algo en su expresión que me heló la sangre. No era miedo, era lástima. El día en que el cielo se vuelve negro al mediodía, el día en que las sombras caminan solas, el día en que los Morales vuelven a morir y alguien más desaparece con ellos. Quise reír, quise decirle que eran supersticiones de pueblo, cuentos para asustar a los niños, pero las palabras se me atascaron en la garganta cuando noté que su sombra en el suelo tenía una forma extraña, demasiado larga, con dedos que parecían extenderse más allá de donde deberían. Los otros maestros, continuó Lucía, todos huyeron antes del 14. El primero duró 3 años, el segundo solo 6 meses. La última, una muchacha como usted, se fue en la madrugada del 13 de agosto, descalza, llorando, sin llevarse nada. La encontraron caminando por el camino a Granada, murmurando algo sobre ojos que no pestañean y platos vacíos. Eso es... Comencé, pero ella levantó una mano. Ridículo.
Imposible. Sacó algo del bolsillo de su vestido. Era un trozo de espejo, pero no reflejaba normalmente. La superficie era oscura, casi negra, y cuando me miré en él, mi reflejo parecía estar gritando. Esto estaba en la puerta de mi casa hace 30 años. El día después de que mi hermano desapareciera, lo encontraron 3 días más tarde, arrodillado en el bosque, con los ojos completamente negros, sin parpadear. Murió sin recuperar la vista ni decir una sola palabra. Dejó el espejo en la mesa. Yo no quería tocarlo. Algo en mi instinto más primitivo me gritaba que no lo hiciera. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté con voz temblorosa. Porque usted es maestra, porque los niños la necesitan y porque... Hizo una pausa, mirando hacia la ventana cerrada. Porque tal vez usted sea diferente. Tal vez usted pueda entender lo que nosotros no pudimos. Pero si quiere sobrevivir al 14, recuerde esto. Cuando el cielo cambie, corra hacia la iglesia. No mire atrás, no escuche las voces y, por amor de Dios, no acepte ninguna invitación. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, Lucía ya había salido, dejando solo el eco de su bastón en el pasillo y el espejo negro sobre mi mesa. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos del pueblo, el viento entre las tejas, el ladrido distante de un perro, el crujido de la madera vieja. Pero había algo más, algo que sonaba como pasos en el piso de arriba, aunque mi casa solo tenía una planta. Al día siguiente comenzaron las clases. La escuela era un edificio pequeño de piedra blanca, con 3 ventanas altas y un crucifijo en la pared. Cuando entré, 16 pares de ojos me observaron en absoluto silencio. Los niños estaban sentados en bancas de madera, con las manos sobre el regazo, completamente inmóviles. Ninguno susurraba, ¿no? Ninguno se movía. Era como si hubieran ensayado la perfección del silencio. «Buenos días», dije con mi mejor sonrisa. «Me llamo señorita Cortés y seré su maestra este año». Nadie respondió. «¿Pueden decirme sus nombres?» Silencio. Uno por uno comenzaron a presentarse, pero había algo terriblemente equivocado en la forma en que hablaban. Las palabras salían mecánicas, sin emoción, como si las estuvieran recitando de memoria en lugar de pensarlas. La niña del frente, con trenzas oscuras y un vestido azul desteñido, dijo: «Me llamo Isabel Fuentes. Tengo 9 años. No debemos mirar hacia la casa Morales». «Me llamo Pedro Navarro», dijo el niño a su lado. «Tengo 11 años. No debemos hablar de la familia Morales». Y así, uno tras otro, cada niño añadía una advertencia relacionada con esa maldita casa. «No debemos caminar cerca de la casa Morales después del atardecer. No debemos escuchar si oímos risas desde la casa Morales. No debemos contar los reflejos en las ventanas de la casa Morales». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Por qué dicen eso?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Los niños se miraron entre sí. Luego, al unísono, con una sincronización que no era natural, dijeron: «Porque el día 14 el cielo se vuelve negro, y si estamos afuera nos convertiremos en sombras también». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era miedo todavía, era la certeza creciente de que había entrado en un lugar donde las reglas normales de la realidad no aplicaban. Intenté enseñarles aritmética, las letras del alfabeto, pero cada vez que escribía en la pizarra sentía sus miradas clavadas no en mí, sino en la ventana. Todos miraban hacia la misma dirección, hacia la colina, hacia la casa Morales. Durante el recreo no jugaron. Se quedaron sentados en círculo en el patio, dibujando con palos en la tierra. Me acerqué y vi lo que dibujaban. Una mesa redonda con 8 sillas, 7 ocupadas, una vacía. «¿Qué es esto?», pregunté. Isabel me miró con esos ojos demasiado viejos para su rostro. «La mesa donde esperan. Siempre hay un lugar vacío. Siempre». Esa tarde, después de despedir a los niños, me quedé sola en la escuela. Comencé a revisar los armarios, buscando materiales didácticos. En el último cajón del escritorio del maestro, encontré algo que me hizo contener el aliento. Un diario,
encuadernado en cuero negro, con las iniciales CM grabadas en dorado. Lo abrí con manos temblorosas. La primera página decía: «Este diario pertenece a Catalina Morales. Si alguien lo encuentra después del 14 de agosto de 1822, por favor, perdónenos por lo que hicimos. Padre creía que estaba salvando al mundo, pero creo que solo lo maldijimos para siempre». Las entradas estaban fechadas. Comencé a leer, y con cada palabra, el horror crecía dentro de mí, como una planta venenosa. 2 de agosto de 1822. Padre pasó toda la noche en su estudio. Escuché sus murmullos a través de la puerta. Hablaba de eclipses, de la luz y la oscuridad, de el ojo cansado. No entiendo qué significa, pero su voz sonaba diferente, como si no fuera completamente él quien hablaba. 5 de agosto de 1822. Hoy padre trajo 7 espejos negros a casa. Los colocó en círculo en el comedor. Madre le rogó que se deshiciera de ellos, pero él solo sonrió y dijo: «El sol es un ojo que un día se cansará de mirar, y cuando parpadee, Catalina, veremos lo que Dios esconde detrás de la luz». Me dio tanto miedo que corrí a mi habitación. 10 de agosto de 1822. Los espejos muestran cosas que no deberían mostrar. Me paré frente a uno y vi 7 versiones de mí misma. Una era anciana, otra era un cadáver, otra no tenía ojos. Le dije a padre y él solo asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Todas esas eres tú, querida. Todas existen en el mismo momento. Solo necesitamos el parpadeo correcto para verlas a todas juntas. 12 de agosto de 1822. Padre nos reunió a todos. Madre, mis hermanos Nicolás y Sofía, los criados, todos. Nos dijo que el 14 de agosto, a las 12:04, ocurriría un eclipse que no está en ningún calendario. Un eclipse que él provocó. Dijo que debíamos estar en la mesa, mirando los espejos, sin parpadear, sin importar qué viéramos. Alguien tiene que sostener el parpadeo, repitió una y otra vez. Alguien tiene que mirar sin descanso, o la oscuridad se tragará todo. 13 de agosto de 1822. Mañana es el día. Tengo miedo. He escondido este diario en la escuela porque presiento que no volveré a escribir. Si alguien lo lee, por favor, no vengan a buscarnos. No intenten entender. Algunas puertas no deben abrirse, algunos ojos no deben mirar, y algunos sacrificios son eternos. La última entrada era del 14 de agosto, escrita con letra temblorosa. Son las 6 de la mañana. Padre ya está en el comedor, preparando los espejos. Puedo escuchar ese sonido otra vez, el que viene de dentro de ellos, risas de niños que no son mis hermanos. El cielo afuera tiene un color extraño, como si el azul estuviera enfermando. Madre está llorando en su habitación. Nicolás y Sofía están en sus camas temblando. Los criados intentaron huir anoche, pero las puertas no se abrieron. Padre dice que ya es demasiado tarde, que el pacto está hecho. Dice que cuando el reloj marque las 12:04, el ojo de Dios parpadeará. Y nosotros debemos estar ahí, sosteniendo su mirada en el momento de oscuridad, o algo peor, que la noche eterna caerá sobre Granada. No sé si es un santo o un demente, solo sé que en 6 horas todo habrá terminado, o habrá comenzado algo que nunca terminará. Cerré el diario con las manos temblorosas. El sol se estaba poniendo, las sombras en la escuela se alargaban de formas antinaturales, retorciéndose en las paredes como dedos buscando algo que agarrar. Necesitaba hablar con alguien que supiera más. Lucía había mencionado que los intentos anteriores de entender la casa habían fallado, pero debía haber alguien, algún registro, algo. Entonces recordé: Tomás Delgado, el único sobreviviente adulto del Día Negro. Pregunté por él en el pueblo, y todos señalaron hacia la misma dirección. Una cabaña al borde del bosque, tan apartada que parecía querer desaparecer entre los árboles. Llegué justo cuando el crepúsculo teñía el cielo de un naranja enfermizo.
La cabaña era pequeña, con ventanas selladas con tablones y una puerta que parecía no haber sido abierta en años. Toqué. Nadie respondió. Nadie. «Señor Delgado», llamé. «Soy la nueva maestra. Necesito hablar con usted». Silencio. Estaba a punto de irme cuando escuché una voz desde dentro, ronca, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. «No debería estar aquí. Nadie debería hablar conmigo. Estoy contaminado». «Por favor», insistí. «Necesito saber qué pasó el 14 de agosto de 1822. Una pausa larga. Luego, el sonido de cerrojos siendo abiertos. 1, 2, 3, 4, 5. La puerta se abrió apenas una rendija. Un olor a humedad y velas consumidas salió de dentro. Y entonces lo vi. Tomás Delgado era un hombre de unos 50 años. Delgado hasta parecer un esqueleto cubierto de piel. Pero lo más aterrador eran sus ojos, completamente blancos, sin pupilas, sin iris. Cuencas vacías que de alguna manera todavía parecían mirar. «Vi demasiado ese día», dijo con voz temblorosa. «Mis ojos se quemaron con la oscuridad, pero aún veo las sombras». «Siempre veo las sombras», se hizo a un lado. «Entre, maestra, pero cuando salga nunca volverá a dormir tranquila». Entré. La cabaña estaba llena de velas, cientos de ellas todas encendidas. Las paredes estaban cubiertas con páginas de periódicos, dibujos hechos a carbón, símbolos que no reconocía. «Yo tenía 20 años ese día», comenzó Tomás, sentándose en una silla destartalada. «Trabajaba como ayudante del herrero. Estaba en la plaza cuando pasó. Eran las 12 del día. El sol brillaba intenso. Y entonces el mundo pestañeó». ¿Pestañeó? No hay otra forma de describirlo. Fue como si la realidad misma cerrara los ojos por un segundo. Todo se oscureció, no gradualmente, sino instantáneamente, como apagar una vela. Y en esa oscuridad, señorita, había cosas moviéndose. Se llevó las manos a la cara, temblando. El cielo no era negro normal, era un negro que absorbía. Las estrellas eran visibles, pero estaban en lugares equivocados, formando constelaciones que no deberían existir. Y desde la casa Morales, desde esa maldita casa en la colina, venían risas, risas de niños, pero no eran risas felices, eran hambrientas. ¿Qué pasó después? Algunos corrimos hacia la casa. Yo era joven, estúpido, valiente. Pensé que tal vez la familia necesitaba ayuda. Otros corrieron hacia la iglesia. Los que corrieron hacia la iglesia sobrevivieron. Los que fuimos hacia la casa, se tocó los ojos. Pagamos por nuestra curiosidad. ¿Qué vieron? Las puertas estaban cerradas, pero las ventanas... Dios mío, las ventanas. A través de ellas vimos sombras trepando por las paredes, subiendo hacia el techo como arañas. Y en el comedor, iluminado por velas sin llama, vimos a la familia Morales, todos arrodillados alrededor de la mesa, todos con las cabezas inclinadas hacia sus platos, y sus ojos estaban abiertos, pero eran completamente negros, como si la oscuridad del cielo hubiera entrado en ellos y se hubiera quedado. Tomás se levantó y caminó hacia la ventana sellada, tocando la madera como si pudiera ver a través de ella. En el centro de la mesa había una vela encendida, pero la llama era negra. ¿Entiende? Negra, como si estuviera quemando oscuridad en lugar de luz. Y los espejos, había espejos alrededor de ellos, formando un círculo. Cada espejo mostraba algo diferente. En uno, don Julián era joven. En otro, era un cadáver. En otro, era algo que ni siquiera parecía humano. ¿Cuánto duró? 4 minutos. 4 minutos eternos. Y cuando la luz volvió, fue como si el mundo hubiera olvidado qué era la luz. Todo parecía más gris, más apagado. Los pájaros no cantaron durante semanas. Las flores se marchitaron sin razón. Y el reloj de la torre nunca volvió a moverse. Y la familia, muertos, todos muertos. Pero cuando entramos, cuando finalmente rompimos las puertas y entramos, algo estaba mal. Los cuerpos estaban fríos, rígidos, como si llevaran días muertos, pero la comida en uno de los platos todavía estaba caliente, humeando. Y había 8 platos, señorita,
8, pero solo 7 cuerpos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Qué pasó con el octavo? Nadie lo sabe. El octavo lugar estaba vacío. Siempre ha estado vacío. Pero cada año, el 14 de agosto a las 12:04, ese plato se llena con comida fresca. Solo por 4 minutos. Y luego desaparece. Eso es imposible. Imposible. Tomás se rió. Una risa amarga y rota. Yo toqué ese plato, señorita. Metí mis manos en él. Intenté agarrar la comida, y fue entonces cuando realmente vi. Los espejos me miraron de vuelta, y en cada uno había una versión diferente de mí, y todas estaban gritando. Mis ojos se quemaron desde dentro. La oscuridad entró en mí, y desde entonces, no importa cuántas velas encienda, no importa cuánta luz haya, siempre veo las sombras, siempre las veo esperando. ¿Esperando qué? Al siguiente, al que se sentará en el octavo lugar, porque eso es lo que don Julián hizo, ¿entiende? No solo capturó el parpadeo de Dios, creó un ciclo, un pacto. Cada 200 años el ojo debe parpadear, y alguien debe estar ahí, mirando, sosteniendo la oscuridad con su mirada. ¿O qué? ¿O la noche se quedará para siempre? Salí de la cabaña tambaleándome. La noche había caído completamente. Las estrellas brillaban arriba, pero parecían más distantes, más frías de lo normal. Caminé de vuelta hacia mi casa, pero algo me hizo detenerme. Una luz en las ventanas de la mansión Morales. Imposible. La casa estaba abandonada, nadie vivía ahí, pero allí estaba, una luz cálida, acogedora, moviéndose de ventana en ventana, como si alguien caminara dentro llevando una vela. Y entonces escuché las risas de niños. Mi corazón se detuvo. Mis piernas comenzaron a moverse solas, llevándome colina arriba, hacia esa casa maldita. Sabía que era una estupidez, sabía que debía correr en dirección opuesta, pero algo me llamaba, una voz, suave, infantil, familiar de alguna manera. Maestra, maestra, ven a ver, ven a aprender, tenemos tantas cosas que enseñarte. Llegué a la entrada. Las puertas de hierro estaban abiertas, oxidadas, rechinando en la brisa nocturna. El camino de piedra hacia la entrada principal estaba cubierto de hojas muertas que crujían bajo mis pies. La puerta principal estaba entreabierta. La luz venía de dentro. Empujé la puerta, chirriaba como un lamento. El vestíbulo era enorme, con una escalera de mármol que subía en espiral hacia la oscuridad. Pero lo que captó mi atención fue el comedor, visible a través de una puerta abierta a la izquierda. Allí estaba, la mesa, 8 sillas, 7 ocupadas por sombras con forma humana, negras como el carbón, pero con contornos definidos, y el octavo lugar vacío, con un plato limpio que brillaba bajo la luz de una vela sin llama. Las sombras no se movían, pero sentía sus ojos sobre mí, ojos que no podía ver, pero que me atravesaban hasta los huesos. Di un paso hacia atrás, y entonces todas las ventanas de la casa se iluminaron simultáneamente. 3 segundos de luz cegadora, blanca, antinatural, y luego oscuridad total. Corrí como nunca había corrido en mi vida, bajando la colina, tropezando con piedras, arañándome las manos con las ramas. No miré atrás. No podía mirar atrás. Llegué a mi casa y cerré la puerta con llave. Empujé muebles contra ella. Cerré todas las ventanas. Eran las 11 de la noche. Me quedé sentada en la oscuridad, temblando, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Solo mi imaginación. Pero entonces, a las 3 de la mañana, escuché pasos afuera. Muchos pasos. Pies pequeños. Pies de niños. Me arrastré hasta la ventana y miré entre las cortinas. Todos los niños del pueblo estaban frente a mi casa. 16 niños parados en fila perfecta, completamente inmóviles, mirando hacia mi ventana. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran completamente negros. No parpadeaban, no respiraban, solo miraban. Isabel, la niña del frente,
Levantó lentamente una mano y señaló hacia la colina, hacia la casa Morales, y entonces al unísono todos susurraron: «El octavo lugar espera». Cerré las cortinas y retrocedí. Cuando volví a mirar, 30 segundos después, no había nadie. La calle estaba vacía, como si nunca hubieran estado ahí. Pero en mi puerta, en el suelo, encontré algo que me hizo caer de rodillas. Un trozo de espejo negro, idéntico al que Lucía me había mostrado, y junto a él, una nota escrita con caligrafía antigua, elegante, imposible. «Mañana al mediodía, ven a la mesa. Hay un plato esperándote. No tardes, maestra. El tiempo se está agotando, y cuando el reloj marque las 12:04, si el octavo lugar está vacío, esta vez todo el pueblo pagará el precio. El parpadeo no puede sostenerse solo. Alguien debe mirar. Siempre alguien debe mirar. ¿Serás tú?», la firmaba Catalina Morales. Miré el calendario en mi pared. Era 13 de agosto de 1822. Mañana sería el día en que el cielo se volvería negro al mediodía. Y yo tendría que decidir: huir como todos los demás maestros, o sentarme en ese octavo lugar y descubrir qué demonios estaba pasando realmente en la casa Morales. El espejo negro en el suelo reflejaba mi rostro, pero en el reflejo mis ojos ya estaban negros, y yo estaba sonriendo, una sonrisa que nunca había hecho. Una sonrisa que no era mía. Fuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, pero no eran las 12, era la medianoche, y las campanas deberían estar cubiertas con tela negra. Alguien, algo, las había descubierto, y tocaban un requiem, mi requiem. No dormí. ¿Cómo podría hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos, veía esas pequeñas figuras paradas frente a mi ventana, 16 pares de ojos negros como pozos sin fondo, mirándome con una paciencia que no era humana. El amanecer del 14 de agosto llegó con una luz enfermiza. El sol salió, sí, pero su luz era grisácea, filtrada como si brillara a través de una tela sucia. Los pájaros no cantaban, los gallos no cantaron. Era como si todos los animales supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Me vestí con manos temblorosas. El espejo negro seguía en mi mesa, brillando con esa oscuridad antinatural. Lo envolví en un pañuelo y lo guardé en mi bolsillo. No sabía por qué. Algo me decía que lo necesitaría. Las calles de las Nieves estaban vacías. Ni un alma. Las puertas y ventanas de todas las casas estaban cerradas, algunas incluso clavadas con tablones. Era como si el pueblo entero se hubiera preparado para un asedio. Caminé hacia la iglesia. Necesitaba respuestas. Necesitaba hablar con alguien que entendiera no solo el miedo supersticioso, sino la verdad detrás de él. El padre Vicente Alcaraz estaba arrodillado frente al altar cuando entré. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y manos que temblaban constantemente como si llevaran un peso invisible. «Sabía que vendría», dijo sin volverse. «Los maestros siempre vienen aquí el día 14, buscando respuestas que no pueden salvarlos. Padre, necesito saber la verdad. ¿Qué fue lo que realmente pasó hace 30 años?» Se puso de pie lentamente, con esfuerzo, como si sus rodillas protestaran por años de arrodillarse. «La verdad, hija. La verdad es que don Julián Morales no era un loco. Ojalá lo hubiera sido. Los locos se equivocan. Los locos pueden ser detenidos, pero don Julián, él tenía razón. Y eso es infinitamente más aterrador». Me guió hacia la sacristía. Allí, en un baúl escondido bajo el piso de madera, sacó documentos antiguos, pergaminos amarillentos, libros encuadernados en cuero agrietado, dibujos que parecían diagramas astronómicos, pero con símbolos que no pertenecían a ninguna ciencia conocida. «Don Julián estudió textos gnósticos durante 20 años», explicó el padre Vicente. «Viajó a Egipto, a Persia, a lugares que ni siquiera están en los mapas. Buscaba algo específico, referencias a el ojo cansado». El ojo cansado. Catalina lo mencionó en su diario. Es una profecía antigua.
más antigua que el cristianismo, más antigua que Roma. Habla de que el sol no es simplemente una estrella, sino un ojo consciente, el ojo de algo tan vasto que nuestra mente no puede comprenderlo. Dios, si quieres llamarlo así, y como cualquier ojo, debe parpadear. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Parpadear? Cada 200 años, según los textos, el sol se apaga por exactamente 4 minutos y 4 segundos. No es un eclipse natural, es un parpadeo literal de la conciencia que sostiene nuestra realidad. Y durante ese parpadeo, lo que está detrás de la luz puede entrar. Me mostró un dibujo que me hizo contener el aliento. Era una representación del sol, pero con 7 círculos negros a su alrededor, conectados por líneas que formaban un patrón geométrico imposible. Don Julián creía que podía prepararse para el parpadeo, que podía usar espejos especiales, espejos hechos de obsidiana y vidrio fundido con cenizas de eclipses anteriores, para capturar el momento, para mantener los ojos abiertos, por así decirlo, mientras Dios pestañeaba. ¿Y lo logró? El padre Vicente cerró los ojos, una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Sí, y nos condenó a todos. Abrió otro libro. Las páginas estaban llenas de nombres y fechas. Reconocí algunos, personas del pueblo. Después del 14 de agosto de 1822, empezaron las desapariciones. No todas, solo una persona cada año, exactamente a las 12:04 del 14 de agosto. Primero fue Carlos Mendoza, el alcalde. Lo encontraron 3 días después, arrodillado en el bosque, con los ojos negros, muerto pero todavía tibio. Al año siguiente fue María Sánchez. Después, mi hermano Antonio. Se tocó el rostro con manos temblorosas. Yo también estuve allí, ¿sabe? Hace 30 años. 3 sacerdotes, un obispo y yo, que entonces era solo un joven acólito. Intentamos exorcizar la casa. Pensamos que era una posesión demoníaca, algo que podíamos expulsar con oraciones y agua bendita. Entramos con crucifijos, con Biblias, con la autoridad de Roma detrás de nosotros. ¿Qué pasó? El cielo comenzó a oscurecerse a las 11 de la mañana, lentamente, como si una cortina negra se estuviera cerrando desde el horizonte. Entramos a la casa. Todo estaba exactamente como lo dejaron el día de las muertes. La mesa puesta, los espejos en círculo, las sillas vacías. Pero cuando encendimos las velas para comenzar el rito, las llamas se volvieron negras, su voz se quebró. Los espejos comenzaron a mostrar cosas. Cada sacerdote veía algo diferente. El padre Martínez vio su propia muerte, repetida en bucle infinito. El obispo Ramírez vio a su madre, que había muerto cuando él era niño, caminando hacia él con brazos extendidos, pero sin rostro. Y el padre Gutiérrez, él vio algo que lo hizo gritar hasta que le sangraron las cuerdas vocales. Nunca nos dijo qué vio, nunca volvió a hablar. ¿Y usted? Yo vi la verdad. Vi que los Morales no estaban muertos, estaban esperando. Atrapados en ese momento, en esos 4 minutos eternos del parpadeo, sosteniendo algo con su propia existencia, como pilares vivientes manteniendo una puerta cerrada. Sacó una última página del libro. Era un diagrama de la casa Morales, con anotaciones en latín. Cuando el reloj marcó las 12:04, algo trató de entrar por los espejos, algo que no tenía forma definida. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado conciencia. Los 3 sacerdotes tocaron los espejos, tratando de romperlos. Sus manos se quemaron, no con fuego, con frío. Un frío tan intenso que congeló su sangre en las venas. Salieron ciegos, mudos, con las manos negras hasta los codos. Murieron en agonía durante los siguientes 3 días. ¿Por qué usted sobrevivió? Porque huí. La vergüenza en su voz era palpable. Vi lo que les pasó a ellos y huí como un cobarde. Pero antes de salir, escuché una voz. La voz de don Julián, clara como si estuviera parado junto a mí. Alguien debe quedarse mirando, muchacho.
Alguien debe sostener el parpadeo. Si todos huyen, si el octavo lugar permanece vacío, la puerta se abrirá completamente. Miré el reloj de la iglesia. Eran las 9 de la mañana. Padre, ¿qué pasa si el octavo lugar se queda vacío hoy? No lo sé con certeza, pero he estudiado los registros. Cada año que alguien desaparece, el fenómeno es más intenso. El cielo se oscurece por más tiempo. Las sombras son más definidas. Es como si el parpadeo durara un poco más cada vez. Como si el ojo estuviera cada vez más cansado. Y los textos dicen que cuando finalmente el ojo se cierre y no vuelva a abrirse, ¿qué? Entonces lo que está detrás de la luz entrará completamente, y nuestro mundo dejará de ser nuestro. Sentí que las rodillas se me doblaban. Me senté en un banco de la iglesia, tratando de procesar todo. ¿Hay alguna forma de detenerlo? Solo una. Alguien debe sentarse en el octavo lugar, voluntariamente. Debe mirar a los espejos sin parpadear durante los 4 minutos del eclipse. Debe sostener la puerta, como los Morales lo hicieron, como han estado haciéndolo durante 30 años, usando los cuerpos de las personas que desaparecen cada año. Eso es un sacrificio eterno. Sí, por eso nadie lo ha hecho voluntariamente. Las víctimas son elegidas, llamadas, tomadas, pero si alguien fuera por voluntad propia, con plena conciencia, tal vez, solo tal vez, podría cambiar algo. Miré hacia las ventanas de la iglesia. El cielo seguía ese tono gris enfermizo. Podía sentir la tensión en el aire, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Voy a ir, dije, sorprendiéndome a mí misma. ¿Qué? No, hija. ¿No entiendes? Sí entiendo. Entiendo que si no voy, alguien del pueblo será tomado. Tal vez uno de mis estudiantes, tal vez Isabel o Pedro o cualquiera de esos niños que no tienen culpa de nada. No puedo vivir con eso. Pero tú tampoco tienes culpa. No, lo interrumpí, pero tengo una opción. Esos niños no la tienen y prefiero enfrentarme a lo que sea que esté en esa casa sabiendo que lo elegí. A vivir sabiendo que un niño inocente fue arrastrado por mi cobardía. El padre Vicente me miró con una mezcla de horror y respeto. Entonces que Dios tenga piedad de tu alma, Elena Cortés, porque donde vas, Dios parpadea. Eran las 10 de la mañana cuando salí de la iglesia. El padre Vicente insistió en acompañarme hasta la casa Morales, aunque me advirtió que no podría entrar conmigo. Caminamos en silencio por las calles vacías. El pueblo parecía una pintura detenida en el tiempo. Ni una hoja se movía, ni un perro ladraba. Era como si toda forma de vida estuviera esperando, observando. Al pie de la colina encontramos a Lucía. Estaba parada en el camino bloqueando el paso, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «No vayas, niña», suplicó. «He visto a demasiadas personas subir esa colina. Ninguna ha vuelto siendo la misma, o no han vuelto en absoluto». «Lo sé, Lucía, pero si no voy, ¿quién será el siguiente? ¿Tu nieto? ¿La hija de tu vecino?» Ella sollozó y me abrazó con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Entonces, lleva esto». Me puso algo en la mano. Era un rosario, pero no de cuentas normales. Cada cuenta era un pequeño espejo. Perteneció a mi abuela. Ella lo consiguió de un monje que estudió los mismos textos que don Julián. Dice que los espejos pequeños confunden a los espejos grandes. Puede que te dé unos segundos para decidir si realmente quieres mirar. Guardé el rosario en mi bolsillo junto al fragmento de espejo negro. «Gracias, Lucía». Comencé a subir. El padre Vicente me siguió hasta la mitad del camino, pero sus piernas le fallaron. Se quedó ahí, arrodillado, rezando en voz baja. La mansión Morales se alzaba frente a mí como una bestia de piedra esperando devorarme. Las puertas de hierro estaban abiertas de par en par, como una boca hambrienta. Miré mi reloj de bolsillo. Las 11:30, 30 minutos. Entré al vestíbulo. La luz del sol se filtraba por las ventanas sucias, creando patrones extraños en el suelo de mármol.
Polvo flotaba en el aire, pero era demasiado denso, demasiado pesado, como ceniza. El comedor estaba a mi izquierda. Podía verlo a través de la puerta entreabierta, la mesa, las 8 sillas, 7 ocupadas por formas oscuras que ahora podía distinguir mejor. No eran sombras completas, eran personas o lo que quedaba de ellas. Cuerpos translúcidos, negros como carbón, pero con rasgos definidos. Reconocí a don Julián por su postura rígida y su barba puntiaguda. Catalina era la más pequeña, con trenzas que flotaban como si estuvieran bajo el agua. Todos tenían los ojos abiertos, negros, mirando hacia el centro de la mesa, donde los 7 espejos formaban un círculo perfecto alrededor de una vela sin llama. El 8º lugar me esperaba. El plato estaba limpio, la silla estaba apartada, como si alguien acabara de levantarse. Miré mi reloj. 11:45. 15 minutos. Di un paso hacia el comedor. Las figuras oscuras no se movieron, pero sentí sus miradas cambiar. Todas, simultáneamente, se volvieron hacia mí. «Maestra», susurró la voz de Catalina llegando desde todas direcciones a la vez. «Has venido. Estamos tan cansados de mirar, tan cansados de sostener». «¿Qué es lo que sostienen?», pregunté sorprendida de que mi voz sonara firme. «El parpadeo», respondió la voz de don Julián, profunda y resonante. «Durante 30 años, cada 14 de agosto el ojo se cierra y nosotros mantenemos abierta una rendija, una grieta, un espacio donde la luz todavía puede existir. Pero cada año es más difícil, cada año el ojo quiere cerrarse por más tiempo, y si no hay nadie en el 8º lugar, si nadie más mira con nosotros, esta vez el ojo no volverá a abrirse. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre hay un 8º? Porque el ojo necesita 8 testigos, explicó una voz femenina que debía ser la de la esposa de don Julián. 7 para las 7 grietas del parpadeo, y 1 para anclar la mirada al mundo de los vivos. Nosotros estamos entre mundos, pero el 8º debe estar completamente vivo, completamente consciente. Solo así la puerta puede mantenerse cerrada. 11:50. 10 minutos. Si me siento... ¿Qué me pasará? Silencio. Largo. Pesado. Finalmente, Catalina habló de nuevo. Verás lo que está detrás de la luz. Verás lo que el ojo de Dios oculta cuando está abierto. Y una vez que lo veas, una parte de ti se quedará aquí. Para siempre. Mirando. Sosteniendo. Hasta que encuentres a alguien que te reemplace. ¿Es eso lo que les pasa a las personas que desaparecen cada año? Sí, sus cuerpos regresan, pero sus mentes se quedan atrapadas aquí, en estos 4 minutos eternos, mirando sin descanso. Sentí náuseas, pero pensé en Isabel, en Pedro, en todos esos niños con ojos negros, llamados por algo que no podían comprender. ¿Y si acepto la oscuridad?, pregunté de repente. ¿Y si en lugar de luchar contra ella simplemente la dejo entrar? Las 7 figuras se tensaron. ¿Qué? La voz de don Julián sonó conmocionada. Nadie ha intentado eso. Ustedes han pasado 30 años luchando, manteniendo los ojos abiertos, resistiendo el parpadeo. ¿Qué pasaría si alguien simplemente cerrara los ojos y aceptara la oscuridad? Morirías, dijo otra voz. Una que no había hablado antes. Un criado, tal vez. O peor, te convertirías en parte de la oscuridad. Pero al menos terminaría. Este ciclo, esta agonía eterna, terminaría. Miré mi reloj. 11:58. 2 minutos. Tomé una decisión. Me senté en el 8º lugar. El mundo cambió instantáneamente. La temperatura bajó 20 grados en un segundo. El aire se volvió denso, viscoso, como si estuviera respirando agua helada. Las 7 figuras cobraron más definición. Ahora podía ver sus rostros claramente. Don Julián, con ojos que habían visto demasiado. Su esposa, con una expresión de resignación infinita. Catalina, que parecía tener 90 años y 9 al mismo tiempo. Los 3 criados, atrapados en un tormento que nunca pidieron. Los espejos en el centro de la mesa comenzaron a brillar,
Y entonces el reloj de la torre dio su primera campanada en 30 años. 1, 2, 3, 4. A la quinta campanada, el mundo se apagó. No fue gradual, fue como cortar una cuerda. La luz simplemente dejó de existir, pero no era oscuridad normal, era una oscuridad consciente. Podía sentirla presionando contra mis ojos, metiéndose por mi nariz, deslizándose por mi garganta. Quería entrar, quería llenar cada espacio vacío dentro de mí. Los espejos mostraron 7 versiones de mí. En el primero era una niña de 5 años, llorando en una esquina oscura. En el segundo era una anciana de 90, con el rostro marcado por años de horror. En el tercero era un cadáver flotando en agua negra. En el cuarto era un ángel con alas rotas. En el quinto era un demonio con ojos de fuego. En el sexto era nada, un espacio vacío con mi forma. En el séptimo era yo misma, pero con ojos completamente negros, sonriendo con una expresión que me heló la sangre. «Mira sin parpadear», ordenó la voz de don Julián. «Mira hasta que los 4 minutos terminen. No importa lo que veas, no importa lo que escuches. No parpadees. Si parpadeas, la puerta se abre». Pero yo ya había tomado mi decisión. Cerré los ojos. «¡No!», gritaron las 7 voces al unísono, y en ese momento de oscuridad voluntaria, de rendición consciente, sentí algo que no esperaba: paz. La oscuridad dejó de presionar, dejó de intentar entrar por la fuerza, y entonces escuché una voz. No era humana, no tenía género, no tenía edad, pero era gentil. Finalmente alguien no tiene miedo. Abrí los ojos. Los espejos ya no mostraban versiones de mí, mostraban el mismo espacio, un lugar entre la luz y la oscuridad, donde ambas existían en equilibrio perfecto. Durante 2 siglos, don Julián Morales y su familia han luchado contra el parpadeo. Han mantenido sus ojos abiertos con agonía, con terror, con resistencia. Pero el parpadeo no es el enemigo, es solo un descanso. Un momento de respiro para el ojo que sostiene toda la realidad. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy lo que está detrás de la luz. No soy tu enemigo. Nunca lo he sido. Soy solo el otro lado de la existencia, la oscuridad necesaria para que la luz tenga significado». Las 7 figuras estaban inmóviles, escuchando. Don Julián creyó que debía capturar mi esencia, pero lo único que logró fue atraparse a sí mismo y a su familia en un ciclo de resistencia eterna. «Ustedes, los Morales, pueden descansar ahora. La maestra ha entendido lo que ustedes no pudieron. No deben luchar contra mí, deben aceptarme como parte del equilibrio». «¿Qué pasará ahora?», pregunté. «Los espejos se romperán, el ciclo terminará. Los Morales podrán descansar, pero tú, Elena Cortés, cargarás con un regalo y una maldición. Verás las sombras que otros no pueden ver. Serás guardiana del equilibrio. Cuando el próximo parpadeo llegue, dentro de 200 años, tú guiarás a quien deba mirar, pero no con terror, con comprensión». Los espejos comenzaron a agrietarse, uno por uno, con un sonido como cristal quebrándose bajo hielo. Las 7 figuras comenzaron a desvanecerse, pero antes de irse, Catalina me miró y sonrió. Una sonrisa real, libre, llena de gratitud. «Gracias, maestra, gracias por liberarnos». El reloj de la torre dio su última campanada. 12:04. La luz regresó, no gradualmente, instantáneamente. Estaba sola en el comedor. Los espejos eran solo fragmentos de vidrio negro sobre la mesa. Las sillas estaban vacías, pero en la mesa había 8 platos con comida fresca, pan recién horneado, frutas que brillaban con vida, un último regalo de quienes habían sido liberados. Miré mi reflejo en uno de los fragmentos de espejo. Mi ojo derecho era completamente negro. Me puse de pie y salí de la mansión. El sol brillaba intenso, caliente, vivo. El cielo era de un azul perfecto. En la colina, el padre Vicente estaba de rodillas, llorando. Lucía corría hacia mí, gritando mi nombre.
El pueblo comenzó a despertar, las puertas se abrieron, los niños salieron a jugar, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar alegres, liberadas, y el reloj de la torre volvió a moverse. Las manecillas giraron ajustándose, encontrando el tiempo correcto después de 30 años detenido. Pero yo sabía la verdad, el parpadeo había terminado. Los Morales estaban en paz, pero ahora yo cargaba con su legado, y cada vez que miraba un espejo, veía no solo mi reflejo, sino las sombras que esperaban detrás de cada superficie brillante, las sombras que siempre habían estado ahí, esperando que alguien las viera sin miedo. Era libre, pero nunca volvería a estar completamente en la luz. Y honestamente, después de lo que había visto, después de lo que había comprendido, no estaba segura de querer estarlo. Los 3 días después del parpadeo fueron extraños. El pueblo de las nieves celebraba como si hubiera terminado una guerra. Flores en las ventanas. Vino guardado durante décadas. Niños jugando con alegría desbordante. Pero yo caminaba entre ellos como un fantasma, porque ahora podía verlas. Las sombras no eran malignas, simplemente existían. Figuras translúcidas en los rincones de mi visión, deslizándose por las paredes, sentándose en sillas vacías. Eran las personas desaparecidas durante 30 años. Sus esencias, liberadas pero sin cuerpo al cual regresar. Y solo yo podía verlas. Mi ojo negro no era solo cosmético, era una ventana. Una marca que me identificaba como alguien que había mirado más allá del parpadeo y regresado transformada. Fue en la madrugada del 20 de agosto cuando todo cambió. Un sonido golpeaba mi ventana, deliberado, rítmico, como un código. Abrí la cortina. Catalina Morales estaba en mi jardín, no una sombra, sólida, real. Una niña de 9 años con trenzas perfectas y vestido blanco brillante bajo la luna, pero sus ojos eran completamente negros, como los míos, solo que más profundos. Abrí la puerta. «Hola, maestra», dijo con voz suya, pero de algo más grande. «Hay algo que necesitas saber, algo que no pudimos decirte en la mesa». Un escalofrío me recorrió. «¿Qué cosa? La liberación que nos diste no fue completa. Rompiste el ciclo de sufrimiento, sí, pero el parpadeo en sí no se detuvo, solo se pospuso. Entró sin invitación, se sentó con postura perfecta de niña del siglo anterior. Mi padre usó rituales para forzar un parpadeo prematuro. Quería estudiar la oscuridad, pero al forzarlo hace 30 años, desajustó el calendario cósmico. El ojo está confundido, no sabe cuándo debe cerrarse naturalmente. Sentí el mundo moverse bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Que el próximo parpadeo no será en 200 años, será pronto, y no durará 4 minutos, será más largo, porque el ojo está verdaderamente cansado ahora. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una tristeza infinita llenó esos ojos negros. No lo sé, pero las señales comenzaron. ¿No las notas? Las sombras cada día más densas, los espejos con reflejos que tardan en seguir tus movimientos, los animales inquietos. Tenía razón. Lo había notado, pero lo atribuía a mi nueva condición. ¿Qué debo hacer? Prepararte, porque la próxima persona en el 8º lugar no tendrá la opción que tuviste. Tendrá que entrar en la oscuridad y convencer al ojo de que cierre voluntariamente, porque si es forzado a abrirse otra vez, se romperá. Y un ojo roto no ve, solo ciega. Se puso de pie. Su forma se volvió translúcida. Te dejé un regalo en la mansión, en el estudio de mi padre, un diario que escribió después de su muerte. Sí, después, porque en esos 4 minutos eternos seguía consciente. Escribió instrucciones para lo que debe hacerse. Encuéntralo. Catalina, espera. Ya se había ido. Solo el eco. El ojo debe descansar. Y nosotros debemos confiar en que despertará. Al amanecer fui a la mansión. Las puertas abiertas, meciéndose con la brisa. La casa vacía, un cascarón sin alma.
En el estudio de don Julián, sobre el escritorio limpio de polvo, había un libro de cuero negro con páginas brillantes. Diario post-mortem de don Julián Morales, escrito entre los parpadeos. Abrí la sección marcada con cinta roja. Si alguien lee esto, el ciclo que inicié continúa. No queríamos atrapar la oscuridad, queríamos entenderla, pero creí que podía forzar al universo a revelar sus secretos. He aprendido que el parpadeo no debe temerse, es rendición divina. El ojo se cierra porque incluso Dios necesita descansar, y en ese descanso la creación se renueva. Pero yo forcé el parpadeo. Ahora el ojo está desincronizado. Quien lea esto debe convencer al ojo de que está bien cerrarse completamente. Debe haber un parpadeo verdadero, uno que dure lo que el ojo necesite. Y durante ese parpadeo, la persona en el octavo lugar debe permanecer consciente, no luchando, simplemente siendo luz en la noche sin tratar de disiparla. El próximo parpadeo comenzará cuando las sombras sean más reales que las personas y durará hasta que el ojo confíe en la oscuridad otra vez. Días, semanas, meses. Cerré el diario. Mis manos temblaban. Miré por la ventana. Las sombras de los árboles eran más oscuras que los árboles y se movían independientemente del sol. Había comenzado. Intenté vivir con normalidad. Enseñaba. Sonreía, compartía comidas con Lucía y el padre Vicente, pero las sombras se volvían más densas cada día, más definidas, más reales. Los niños tenían pesadillas, todos la misma, un cielo oscureciéndose, un sol cerrando un párpado, una voz susurrando, «Finalmente puedo descansar». Los animales huían, los pájaros dejaron de cantar, los perros aullaban mirando el cielo con terror. Mi ojo negro comenzó a doler, no físicamente, existencialmente, como si fuera estirado entre dos mundos. El padre Vicente vino una noche de septiembre. Las sombras están tomando forma durante el día. Una mujer vio a su esposo muerto sentado en su silla, pero al parpadear había desaparecido. El parpadeo está cerca. ¿Qué harás? Lo que debo. Iré al octavo lugar. Permaneceré ahí durante todo el parpadeo. Eso podría matarte, o podría salvar al mundo. No es tu responsabilidad. Tal vez no, pero es mi elección. El octavo lugar no es castigo, es privilegio. Ser elegida para sostener la luz en la oscuridad absoluta. Él me abrazó y lloró. La noche del 23 de octubre, el cielo comenzó a cambiar. No súbitamente, gradualmente. Como un párpado cerrándose muy lentamente. El sol perdió intensidad, no se oscurecía, se desvanecía, como alejándose de nuestro mundo. El pueblo se reunió en la plaza, familias abrazadas, ancianos rezando, niños llorando. Yo estaba en el centro con una mochila, agua, pan, velas, el diario de don Julián. Lucía me puso el rosario de espejos. Para que recuerdes que hay múltiples formas de ver la verdad. El padre Vicente me dio su crucifijo, como recordatorio de que incluso Dios conoció la oscuridad. 3 días en la tumba antes del amanecer. Isabel me abrazó. «Volverás, maestra. Cuando el sol despierte, yo despertaré con él». Subí la colina. Cada paso contra una corriente invisible. Detrás, el pueblo cantaba. Una canción de cuna sobre la noche y el amanecer que siempre llega. Llegué cuando la última luz se extinguía. El cielo era gris profundo, como el interior de un párpado cerrado. Me senté en el octavo lugar justo cuando el último rayo desapareció, y el mundo se sumergió en oscuridad absoluta. No podía ver nada, pero podía sentir el peso de la oscuridad presionando desde todas direcciones. No hostil. Vasta, infinita, paciente. Entonces escuché la voz. «Gracias por quedarte. No voy a luchar contra ti. Descansa, el mundo te esperará». ¿Cómo sabes que despertaré? Porque así funciona. El día y la noche. Tú sostienes toda la realidad. Los ojos necesitan descansar, pero siempre despiertan. Silencio profundo. Luego, calidez. No luz.
calidez envolvente. He tenido miedo de cerrar completamente. Don Julián me enseñó a resistir, pero tú no temes a la oscuridad. No, porque no es mi enemiga. Es mi compañera. ¿Qué harás mientras duermo? Permaneceré aquí, consciente. Seré la luz que recordará que existe un mundo esperando tu regreso. ¿Cuánto tiempo esperarás? El que sea necesario. El peso de la oscuridad se aligeró, se relajó. Entonces dormiré, guardiana. Dormiré de verdad por primera vez en 2 siglos. Y cuando despierte todo será renovado. Así comenzó mi vigilia. No puedo describir esos días. El tiempo no existía normalmente. No había forma de saber si pasaba 1 hora o 1 mes. Permanecí sentada, sin comer, sin beber, sin moverme. Extrañamente, no sentía hambre. Era como si mi cuerpo también estuviera en suspensión. Despierto pero no completamente físico. En esa oscuridad absoluta comencé a ver cosas, no con los ojos, con algo más profundo. Vi memorias ajenas, el nacimiento de estrellas, la muerte de galaxias, momentos de amor de personas 1000 años antes de mi nacimiento, fragmentos del futuro. Vi a don Julián joven e idealista, su lenta corrupción, el momento en que el conocimiento se volvió arrogancia. Vi a Catalina escribiendo su diario, sabiendo que moriría pero esperando ayudar a alguien. Vi al padre Vicente niño, huyendo mientras sus mentores morían. Y vi el ojo, el verdadero ojo. No era literal, era metafórico pero completamente real. La conciencia que sostenía toda la realidad unida, la atención divina que, al observar, hacía existir las cosas. Y estaba exhausto. Cada parpadeo le costaba más esfuerzo. Entendí por qué don Julián fue peligroso. Había forzado a este ser cósmico a permanecer despierto cuando desesperadamente necesitaba descansar. Pasó mucho tiempo. Y cuando pensé que duraría eternamente, sentí algo cambiar, un estremecimiento, como un músculo preparándose para moverse tras largo descanso. Es hora de despertar. ¿Estás seguro? ¿Descansaste suficiente? Sí, ahora sé que puedo confiar en el descanso, porque permaneciste. Fuiste mi ancla. Entonces despierta, el mundo te necesita. Y yo lo necesito. Gracias, guardiana. Has enseñado a Dios que el descanso no es debilidad, es renovación. Sentí el primer rayo antes de verlo. Calidez, energía, vida. La luz regresó. No de golpe, suavemente, como un amanecer perfecto. Los colores volvieron. Gris, azul, amarillo, naranja, el espectro completo. Miré por la ventana. El sol brillaba, diferente. Más brillante, como rejuvenecido. Salí y bajé la colina. El pueblo despertaba. Personas saliendo de casas, parpadeando, abrazándose, llorando de alivio. Lucía me vio primero. Corrió y me abrazó fuerte. 32 días, 32 días de oscuridad. Pensamos que nunca volvería, pero volvió. Siempre vuelve. El padre Vicente señaló el reloj de la torre. Las manecillas se movían, pero había palabras brillantes. El ojo descansa, la guardiana vigila, el equilibrio permanece. Los niños corrieron hacia mí. Sus ojos normales, brillantes, llenos de vida. Lo lograste, maestra. No fui yo. Fue el sol quien decidió volver. Yo solo lo esperé. Esa noche el pueblo celebró. Hogueras, bailes, cantos, pero me escabullí después de medianoche. Me miré en el espejo. Ambos ojos eran negros ahora, pero no me asusté. Entendía lo que significaba. Era la marca de quien había visto tanto luz como oscuridad en forma pura, y aceptado ambas. Comencé a escribir un nuevo diario para quien, en 200 años, lo encontrara. Mi nombre es Elena Cortés. La oscuridad no es tu enemiga, el parpadeo no es el fin, son el descanso necesario en el ciclo eterno. Si lees esto, el ojo se prepara para parpadear otra vez. No temas, solo permanece. Sé el ancla que recuerda que la luz siempre regresa. El 8º lugar te espera, no como prisión, como honor, el honor de sostener el equilibrio. Cerré el diario. Afuera, el sol brillaba, los pájaros cantaban, los niños jugaban.
y en cada sombra podía ver las formas de quienes caminaron este camino antes. Don Julián, liberado, sonreía con paz. Catalina jugaba con niños fantasmales, finalmente libre, y todos los tomados durante 30 años, finalmente descansando. Me miraron y asintieron. Yo les devolví el gesto, porque ahora era parte de ellos. La guardiana, la que permanecería despierta entre parpadeos, recordándole al universo que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando. No era castigo, era propósito, y después de todo lo visto, todo lo aprendido, no lo cambiaría por nada, porque había aprendido el secreto más importante. La luz y la oscuridad no son enemigas, son amantes en un baile eterno, y yo era la música que les permitía bailar. Miré hacia la mansión en la colina, ya no amenazante, noble, un centinela vigilando el pueblo, y sabía que en 200 años alguien más subiría esa colina, alguien más se sentaría en el 8º lugar. Y yo estaría ahí en las sombras susurrando: no tengas miedo, el ojo solo necesita descansar, permanece firme, y cuando la luz regrese, serás más de lo que eras. El viento sopló suavemente, llevando aroma de flores recién florecidas, y supe que todo estaba bien, el ciclo completo, el equilibrio restaurado, y yo finalmente libre, libre para vivir entre luces y sombras, libre para ser testigo sin temor, libre para amar la oscuridad tanto como la luz, porque ambas eran parte de mí, y yo de ellas, para siempre.